Hola gente, buen viernes, viernes a 19 de junio. El día de hoy, la clase teórica que corresponde al día de hoy es el sistema psicomotriz o simplemente el sistema motor, y a él nos vamos a referir siguiendo una presentación que transformada en PDF estará colgada en el aula virtual. Bueno, esta es la fecha, el profe, o sea que sería yo, el contenido del sistema motor. Vamos a ver subdivisiones anatómicas y funcionales, o sea, no solo vamos a ver qué estructuras corresponden o participan o forman parte del sistema motor, sino también qué funciones específicas, más o menos específicas, asumen esas estructuras dentro de lo que es el comportamiento motriz. Vamos a hablar del movimiento, básicamente, pero no del mero movimiento, no solo el hecho de mover el músculo, sino lo que implica planear, memorizar esa acción, ejecutarla. Bueno, allí vamos a ver justamente esto, cómo se integran y cómo se organizan los planes, ¿está bien? Porque hay que planear, como digo, cuáles son las áreas motoras que participan. Ustedes van a ver, así como en el sistema sensorial, con el sistema visual han visto áreas primarias y secundarias, en el sistema psicomotriz también existen áreas primarias y secundarias, y también hay áreas asociativas que están asignadas a la parte más anterior del lóbulo frontal, como vamos a ver enseguida. El lóbulo frontal en su conjunto participa dentro de los lóbulos del cerebro, dentro de los lóbulos cerebrales, el lóbulo frontal, los ganglios basales en lo que es la profundidad del cerebro, estructuras subcorticales del cerebro, como los ganglios basales, forman parte del sistema motor. El cerebelo, parte del cerebelo, por supuesto, el cerebelo es un órgano sensorio-motriz, o sea que tiene regiones sensoriales y también tiene regiones motrices. Hoy vamos a ver los componentes cerebelosos asociados a la motricidad. Y las distintas vías, que son en todo caso vías descendentes, ¿está bien? Porque ustedes ven que el comportamiento motriz, como ustedes pueden apreciar acá, incluye la participación de áreas cerebrales y del cerebelo, pero las vías de proyección para que la información llegue a los músculos y estos se muevan según el plan de acción, es necesario que haya justamente vías, tractos, haces que sean comunicantes, que transporten información desde el sistema nervioso central hacia la periferia y para que lleguen hasta los músculos, que es el efector final del sistema psicomotriz. Entonces esas vías nosotros las vamos a dividir por una cuestión pragmática en realidad, porque es una división muy general y grosera, en piramidales y extrapiramidales. Y luego vamos a incluir, por supuesto, la placa motora. El músculo en sí mismo no es tejido nervioso, y la placa motora a la que voy a hacer referencia tampoco es un tejido nervioso estrictamente, pero la placa motora es una estructura que está adaptada para mediar entre la neurona motora, que viene de la médula o del tronco, hasta el músculo, y el músculo propiamente. O sea, la neurona nunca toca directamente el músculo, sino que descarga su electroquímica en la placa motora, y esta placa motora traduce el lenguaje electroquímico de salida en movimiento, en contracción muscular, básicamente. Y eso es lo que genera el movimiento de los músculos y la ejecución de la acción planeada. Bueno, esto corresponde a los capítulos 7 y 11 del Cardinal, y ahí van a encontrar el contenido de esto, y pueden buscar el o los capítulos de referencias homólogos sobre motricidad en el libro del Purgas. Bueno, algunas cuestiones generales. Como hemos dicho, vamos a ver estructura y función, morfofisiología. Así que un poco de todo acá, pero básicamente ateniéndonos a las estructuras que están participando. Hay, como dije en la placa introductoria, en el temario general, hay regiones del cerebro que participan del sistema psicomotriz. Esas regiones del cerebro uno puede encontrar allí
un aspecto que es cortical y que tiene que ver con el lóbulo frontal, y otro que es subcortical y que tiene que ver con los ganglios basales. Además, el cerebelo, hay en el tronco encefálico núcleos, varios núcleos, o sea, cuerpos celulares agrupados que están formando pequeños núcleos que son motores, que de ahí emiten información a músculos. Particularmente están los núcleos de los pares craneales, de las ramas motrices de los pares craneales. ¿Está bien? Todo, para mover todo lo que es la cara, la cabeza y el cuello, básicamente. Imagínense la lengua, las cejas, la boca, la cara, todos esos movimientos que uno hace con esa parte alta del cuerpo, está mediado por motoneuronas que se encuentran en el tronco encefálico, los núcleos, ¿sí? Son ramas motrices del sistema nervioso periférico, ¿sí? Y a su vez, hay también motoneuronas en el asta anterior de la médula, que sería su homólogo del tronco. Recuerden que el tronco cerebral y la médula son un continuum. Entonces, si bien en la médula es más claro, porque la sustancia gris de la médula está dividida en astas, y entonces es más claro, una H, entonces las dos astas anteriores, uno sabe que ahí están las motoneuronas, en el tronco cerebral están más desparramadas, no en forma de astas así tan agrupadas, pero sí hay los núcleos de los nervios motores periféricos que permiten el movimiento de la cara. Y quería agregar esto, que hay núcleos específicos, ¿ve? Que dice acá del tronco encefálico, que son los que denominamos núcleos extrapiramidales, que los vamos a describir más luego, y que forman parte de son las estructuras que generan las vías extrapiramidales, o sea, las estructuras blancas, los axones, que proyectan luego hacia las vías descendentes. Bueno, eso y la placa neuromuscular descrita ya en el temario general recién como una estructura que, si bien no es nerviosa, traduce la información nerviosa en movimiento muscular. Dentro del cerebro, todo el lóbulo frontal, dentro de lo que es la corteza específicamente, el lóbulo frontal es enteramente psicomotriz. Ya vamos a ver más claro enseguida cómo, mientras más adelante nos vamos, más abstracto se pone la actividad funcional, ya no parece tanto psicomotricidad, pero sí hay áreas claramente frontales que están asociadas con el planeamiento, con la parte más cognitiva del movimiento, o sea, planearlo, organizarlo, darle un orden, porque es una secuencia de acción futura, yo lo voy a ejecutar enseguida, o mañana, a la noche. ¿No? Tengo un plan de acción que implica movimientos y yo le doy un orden, no soy un mero eh, eh, ejecutor de respuestas ante simple estímulo, ¿está bien? Uno no es un arco reflejo, un acto reflejo. Entonces ese proceso de organización del movimiento como lo más cognitivo, el planear, el decir, armar una agenda, yo mañana tengo que ir a hacer tal cosa, luego tal otra, hay que ir a pagar la boleta del agua, etc. Todo eso es parte de la acción de la corteza frontal. Ya vamos a ver qué regiones específicas. Por debajo de la corteza, o sea, a niveles profundos subcorticales, como ya dije recién en la placa introductoria, los ganglios basales, los cuales acá están descritos entre paréntesis, caudado, putamen y globo pálidos, dentro de lo que son los ganglios basales clásicos, cuando uno habla de los ganglios basales que tienen origen telencefálico. Pero cuando se ha definido los ganglios basales en el paso de los años, los ganglios basales, que antes eran simplemente todas las estructuras grises que estaban en la base del cerebro, por eso se llamaban así, luego fueron redefinidos con el avance de los estudios en términos más funcionales. Entonces se consideró ganglios basales aquellas estructuras que tienen un compromiso con la motricidad, ¿está bien? Y eso llegó a incluir a otras estructuras grises que no son del telencéfalo, pero que están entre el tálamo y el tronco cerebral. Son estructuras de origen diencefálico o romboencefálico, que incluyen al núcleo, a núcleos específicos, que acá no los he descrito, que están descritos más abajo, la sustancia nigra, por ejemplo. Y dentro de lo que es el tálamo propiamente, hay núcleos específicos. Ustedes el tálamo lo van a ver relacionado siempre con todas las funciones. Si ustedes piensan en motivación, emociones, memoria, senso, percepción, visual, tacto, todo lo que a ustedes se les ocurra,
incluye participación del tálamo, porque es una estructura interconectada con todos los lóbulos corticales, ¿no? Entonces, además está el medio, ¿no? Cumple un rol, es estratégica su posición y cumple un rol en lo que es distribución y ordenamiento de información, ¿ya? Entonces, hay núcleos, subnúcleos dentro del tálamo que proyectan o a áreas visuales, o a áreas táctiles, o a áreas, me explico, o a áreas que tienen que ver, que tienen compromiso con comportamientos motivados, con el hambre, con la memoria, etc. Pero hay también subnúcleos del tálamo, regiones ventrales y anteriores del tálamo, que están relacionados con el comportamiento psicomotriz. O sea, el tálamo, si bien ustedes lo van a ver involucrado en muchos comportamientos, no dejen de tener en cuenta que son núcleos específicos del tálamo los que participan en comportamientos diferencialmente. Bueno, acá llegamos más al tronco, donde voy a hacer una descripción un poco mejor que la de recién, de la introducción, en donde están los núcleos que ya dije recién de las motoneuronas, o sea, neuronas. Cuando uno habla de motoneurona, habla de la neurona ya del sistema nervioso periférico prácticamente. Tiene su cuerpo alojado en el sistema nervioso central. En el tronco, las que van a la cabeza y el cuello, y en la médula, las que van a las extremidades y al tórax, al dorso. Al torso, perdón. Esas son motoneuronas, las ramas motoras de los nervios periféricos somáticos. Esos son motoneuronas. Son neuronas que entran en contacto directo con el músculo. Como ya les dije, no tan directo porque está la placa motora en el medio, ¿sí? La placa neuromuscular, tal vez aparezca también en alguna bibliografía como placa neuromuscular, es lo mismo, ¿sí? Esos son motoneuronas. Algunas están en el tronco, las que manejan la cabeza y el cuello, las otras están en el asta anterior de la médula para los brazos y el torso. Como dije hace un rato, incluye esto núcleos que denominamos extrapiramidales dentro del tronco. O sea, hay núcleos motores para mover la cara y el cuello, pero hay otros núcleos que se llaman extrapiramidales, otros, distintos de los pares craneales, que tienen un compromiso motriz y están interconectados con los ganglios basales y el cerebelo. Son núcleos que están ahí en el tronco, prácticamente en la compuerta de salida, en donde se angosta el embudo, vamos a decir así. Ustedes piensen que la información motriz es descendente, va de la corteza frontal hacia abajo, descendiendo, es información de salida eferente, técnicamente hablando, ¿sí? Y entonces en el tronco ahí toda esa información todo se angosta, tanto lo que entra como lo que sale, pasa por un cuello de botella. Entonces el tronco cerebral pasa a ser una estructura también muy estratégica. Todas las estructuras de fondo, por una cosa u otra, tienen un nivel estratégico de existencia, vamos a decir así, pero el tronco es ese punto final, en el caso del motriz, que es información de salida, es ese punto final donde las estructuras que corresponden a los ganglios basales y el cerebelo, cuando han hecho su procesamiento, se lo dan a esos núcleos extrapiramidales del tronco, y son estos núcleos extrapiramidales los que proyectan a las motoneuronas, y las motoneuronas al músculo. De modo tal que los núcleos extrapiramidales median la salida de información que viene de los ganglios basales y del cerebelo. Algunos núcleos extrapiramidales, el núcleo rojo es uno. Esto es discutible porque el núcleo rojo está muy relacionado con algunas vías piramidales, ya vamos a ver qué es lo que es una vía piramidal. El núcleo subtalámico también es de alguna manera discutido porque es justamente uno de estos núcleos de los ganglios basales que uno considera que no son del telencéfalo, ¿sí? Además el caudado, putamen y los lobos pálidos, hay muchos autores que incluyen al núcleo subtalámico como un ganglio basal y también a esta estructura que aparece aquí como la sustancia nigra, que de todas maneras mucha gente los agrupa como núcleos extrapiramidales, como estructuras motrices que están en el tronco cerebral y que participan del comportamiento psicomotriz. A eso hay que agregarle los colículos o tubérculos cuadrigéminos, ¿sí? Que forman parte del techo, de lo que se llama el techo, ¿sí? de los pedúnculos cerebrales, el techo, y el piso, ¿sí? En términos de, a ver, la sustancia negra queda en el piso, vamos a decir así,
para hacerla más fácil y corta, los tubérculos cuadrigémenos o colículos quedan en el techo. Entonces el techo es tectum en latín. El techo está formado por los tubérculos cuadrigémenos, que como su nombre lo indica, son 4 estructuras grises que se asoman en la parte superior de los pedúnculos cerebrales, mientras que en el piso queda la sustancia negra, básicamente, ¿sí? Además de eso, otros núcleos, por ejemplo, este último núcleo que se menciona acá como núcleo pontino, es un mediador de la comunicación entre la corteza frontal del cerebro y el cerebelo, ¿sí? Y los núcleos reticular y vestibular son núcleos compuestos, tienen información que son de salida, atados al movimiento, y otra información de entrada que tiene que ver con procesos atencionales, que ya sería otro tema aparte. Pero estos forman parte de lo que es estos núcleos reticular y vestibular. Estamos hablando de los núcleos motrices que emiten información descendente hacia las motoneuronas. Bueno, esto es una vista superior de un cerebro, de un esquema de un cerebro, obviamente. El frontal está a la izquierda de la imagen, o al menos como yo lo veo, o sea, todo el lóbulo frontal está marcado acá entre azul, celeste y violeta, ¿ve? Visto de arriba. Ve esto rosado que está acá, es el área táctil primaria, ya es lóbulo parietal. Esto es área asociativa parietal. Y esto naranja es lóbulo occipital, ¿sí? La vista es superior y el sujeto estaría mirando hacia nuestra izquierda. El lóbulo frontal, como ustedes pueden ver, uno puede dividir en 3 grandes regiones. Vamos a obviar por un momento esta que está acá, que es donde se nos prende la lamparita. ¿Vieron en los dibujitos animados cuando a alguien se le prende la lamparita, ¿no? Esta parte ya la vamos a ver porque forma parte, es una subdivisión de este terreno celeste más grande. Esta parte violeta que está en la frente, que es lo que ustedes se tocan, si se tocan la frente, es lo que justo está atrás de la frente, es la parte más nueva, vamos a decir así, del cerebro en su conjunto, de las áreas frontales en particular. Es la parte que se ha desarrollado al último, y está muy asociado con procesos de abstracción, deseos, pensamientos místicos, religiosos, mágicos, creencias, fantasías, ilusiones, ese tipo de cuestiones. Si no, me encantaría ir el año que viene a Cancún, cosas por el estilo, ¿no? Si yo le pido al sujeto que empiece a inventar una historia o algo, la creatividad, la imaginación, todo eso es concomitante la actividad de él. Estas regiones prefrontales se llaman, el polo frontal o prefrontal, o área frontal terciaria también, o asociativa, todo es sinónimo, área asociativa frontal o prefrontal. Son neuronas activas en esas circunstancias que ya estamos hablando del sumo de lo abstracto. O sea, sí es una organización de una acción futura, pero es más un deseo que una posibilidad ir a Cancún el año que viene. Yo al menos, no sé ustedes, pero se dan cuenta, es de alguna manera un plan futuro, pero no va a interferir con el comportamiento cotidiano, básicamente. En cambio, esta área celeste, que ustedes ven acá al medio del frontal, eso se llama región premotora o motora secundaria, ¿sí? Premotora o motora secundaria. Esa región, esas neuronas, están más asociadas con el plan y la organización de los movimientos inmediatos o a corto o mediano plazo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer enseguida, más tarde? ¿Cómo voy a organizar mi día de mañana? Antes que me voy a dormir, me pongo a pensar, a las 10 tengo tal cosa, a las 12 tal clase, después tengo una hora de consulta, bla, 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 cuándo como, tengo un ratito en la siesta. Bueno, eso, organizar lo que yo voy a hacer el otro día, de alguna manera está dentro de lo que es el cortoplacismo de mis planes. Eso es algo que corresponde a la actividad de estas neuronas que forman el área premotora o motora secundaria, ¿está bien? Y también lo más inmediato, si yo voy caminando por la vereda y hay una zanja rota porque a los de la municipalidad justo se les ocurrió arreglar, póngale que sucede ese milagro, ¿no? La municipalidad está arreglando las veredas y hay una zanja y uno las tiene que esquivar. Bueno, entonces ahí uno cómo reorganiza el plan, porque tampoco vas a seguir caminando si hay una zanja, te vas a caer adentro. Entonces, eso es de alguna manera ajuste de un plan que está atado a la retroalimentación sensorial, porque primero tengo que percibir, ¿está bien? Bueno, de alguna manera todo ese tipo de actividades incluyen a la estructura premotora o motora secundaria. En cambio, esta parte más azul intensa, que ya está pegada contra la cisura de Rolando, o cisura central, ¿sí? Ya está pegada ahí, es la parte más posterior del lóbulo frontal, después ya viene el parietal.
Eso se llama área motora primaria o simplemente área motora, le llaman nada más a veces. Cuando se dice habla motor, área motora seca, se están refiriendo al área motora primaria. Eso está integrado por neuronas que tienen ya la función de dar la orden de ejecución. Ya mientras estas hacen el plan, por supuesto que todas estas estructuras están interconectadas, ¿no es cierto? Entonces estas neuronas que han trabajado planeando una acción, transmiten a través de procesos sinápticos, obviamente, información a las neuronas que forman parte del área motora primaria. Y estas neuronas emiten sus axones ya con la orden de lo que hay que hacer, de lo que ya está planeado. El área motora primaria no participa tanto en el planeamiento, sino más bien en ordenar la ejecución, la puesta en marcha de ese movimiento planeado previamente. Esto es una vista lateral de la misma imagen, ¿ve? Una vista lateral, sino que acá lo estamos viendo de amarillo y con verdes acá lo auditivo, pero de amarillo el temporal, y esto, si bien el occipital es solo esta parte de atrás, ustedes ven que lo naranja, que sería lo visual, se mete en el terreno de lo temporal. Hay mucha parte del lóbulo temporal que uno considera área asociativa, que forma parte de lo que consideramos áreas terciarias del occipital de la vista, no es del occipital estrictamente, es temporal, pero está de naranja porque comparte con el occipital la función de lo visual, el procesamiento de lo visual. Todas estas áreas, estos tres lóbulos que estoy viendo acá y otros, ¿no? Que no veo, pero el parietal, el occipital y el temporal son centralmente lóbulos sensoriales, a donde llega información del medio ambiente. En cambio, el lóbulo frontal es información de dónde sale, ¿sí? Son estructuras de dónde sale información hacia el medio ambiente. ¿Está bien? Mientras acá yo interpreto lo que pasa en el medio, en la región posterior, en el medio ambiente, con el lóbulo frontal yo planifico cómo me voy a mover en ese medio ambiente. Eso implica que estas estructuras sensoriales le envían información al frontal, eso es claro, ¿no? En el ejemplo de recién, si yo voy caminando y veo que hay una zanja y la esquivo, es porque el frontal, para reorganizar el plan de ir caminando, ha recibido información sensorial que le está diciendo que ahí hay una zanja, ¿ok? O sea que eh, el frontal está todo el tiempo retroalimentado sensorialmente, porque tiene que ajustar el movimiento uno en función de qué pasa en el mundo que a uno lo circunda. Volvemos otra vez a las tres estructuras del frontal. Lo violeta, ven que es grande, la parte prefrontal es bien grandota. ¿Ves? Lo premotor es esa cuña ahí, que de arriba se ve bastante grande, y la motora primaria a todo lo largo de esta circunvolución frontal. Por adelante de la cisura de Rolando, hasta que aparece la cisura de Silvio, que demarca también el frontal por debajo. Esta estructura que está acá, celestita, que yo la veía acá arriba, ¿ves? Esta que yo la veo de arriba. En esta vista lateral la estoy viendo ahí, donde si yo dije que se prendía la lamparita, cuando a un dibujito se le ocurrió una idea, le prenden la lamparita. Eso se llama área motora suplementaria, se considera un área específica del área premotora. Está asociado a distintos comportamientos, todavía no se la ha terminado de estudiar del todo, les diría yo, aunque con los tomógrafos se ha avanzado bastante. Por ejemplo, cuando uno planea y ejecuta un movimiento coordinado entre las dos manos, atarse los cordones de las zapatillas. Digo un ejemplo cualquiera, escribir un mensaje con las dos manos, ¿está bien? Yo necesito coordinar las dos manos en un solo movimiento, ¿no? Entonces ahí tengo que planear y ejecutar. Esa área motora suplementaria, por ejemplo, participa puntualmente de eso, ¿no? De planear y también de ejecutar. En eso se parece al área motora primaria. No solo planea, sino que también envía vías directas a estructuras inferiores, hacia la médula o al tronco, en lo que es ese tipo de movimientos coordinados con las dos manos. Y hay otros comportamientos que se han visto asociados al área motora suplementaria. Este punto azul intenso que está al pie de esta cuña del área motora, del área motora secundaria, si bien digo, o premotora, eso se llama opérculo motor. Esas neuronas que están ahí se encargan de nuestros movimientos oculares. Movimientos, estamos hablando del sistema psicomotriz y de un lóbulo asociado al movimiento, ¿no? Entonces, el opérculo, ¿sí? Ocular, ¿sí? Motor, está localizado ahí al pie
del área motora secundaria y está asociado al movimiento coordinado de los ojos, por supuesto, ahí de los dos lados, ¿no? Estamos hablando de estructuras hemisféricas, derecha e izquierda. Y esta aceituna que uno ya ve pegada al área motora primaria, ve que acá está el área motora primaria, al pie de la motora primaria, metido en el terreno de lo prefrontal ya, eso se llama área de Broca, son neuronas asociadas al movimiento, a todo aquel movimiento que tenga que ver con el lenguaje específicamente, no cualquier movimiento como el de andar corriendo. Estas neuronas no participan en el movimiento cuando yo estoy corriendo, pero sí en estos momentos en que yo estoy hablando, ejecutando el lenguaje, motriz, la motricidad del lenguaje, no la comprensión, que es lo que estarían haciendo ustedes ahora. Para comprender lo que yo estoy diciendo, a ustedes se les activan áreas asociativas sensoriales, porque están recibiendo información, integrándola, interpretándola, eso sucede en áreas sensoriales. Pero poner en marcha la motricidad del lenguaje para hablar, para escribir, para hacer señas, gestos incluso, que tengan, mientras tengan contenido lingüístico, implican actividad de las neuronas que forman parte del área de Broca, que también están a derecha e izquierda. Después, cuando veamos lenguaje en el segundo cuatrimestre, vamos a ver que no es lo mismo la derecha que la izquierda en el lenguaje y en otras funciones. Hay, a su vez, diferencia entre ambos hemisferios, pero en cualquier caso, más allá de las diferencias cualitativas entre el área de Broca derecha y el área de Broca izquierda, en cualquier caso están participando de lo que es producción del lenguaje. Producción, en términos de movimiento, no interpretación. Bueno, funciones del lóbulo frontal, aferencia y conectividad interna. De alguna manera, esto lo hemos visto recién, lo hemos detallado. Acá lo vamos a poner en algún sentido en orden. Como ya hemos dicho, la función central del lóbulo frontal es planificar, es la actividad más cognitiva del movimiento, ¿sí? Todo lo que va a ser a acción futura, secuencia de actividad a futuro, ¿sí? Y luego de hacer esa planificación, ordenarlo, etc., dar la orden de que ese movimiento se ejecute. ¿Ok? Las principales aferencias, o sea, de dónde recibe información, aferencia, información de entrada, el lóbulo frontal de dónde recibe información. Una, ya lo dije recién, acá lo vamos a poner más claro, áreas asociativas de los lóbulos sensoriales, parieto, occipito, temporo, insulares o occipito, parieto, temporales, díganle en el orden que ustedes quieran, les debe quedar claro que las áreas sensoriales asociativas, no las primarias o las secundarias, las áreas asociativas sensoriales localizadas en la corteza parietal, temporal, la parte anterior del occipital, la parte posterior de la ínsula, todas esas regiones, cuando asocian e integran la información de distintas cualidades, lo visual con lo auditivo, con lo táctil, etc., esa información analizada es proyectada a distintos lugares. Uno de los lugares centrales de proyección es la corteza premotora y prefrontal. Premotora y prefrontal, o sea, las áreas anteriores del lóbulo frontal donde se organiza la información. Donde uno dice, ay, qué lindo, me encantaría comprar esta revista que acabo de ver, pero bueno, no tengo un peso, ¿está? Bueno, pero hay una intención, un deseo que implica actividad frontal a partir de que se recibió esa información sensorial. Entonces, es un punto de entrada de información muy importante para el sistema psicomotriz, en tanto los movimientos uno los ejecuta principalmente ajustados al medio en el que uno se encuentra. Y a su vez, el lóbulo frontal, de otro lugar de donde recibe información de mucha relevancia, buena cantidad y de relevancia en términos de comportamiento, es de las áreas asociadas a los procesos motivacionales y emocionales. Nosotros tenemos regiones que incluyen el lóbulo límbico y otras estructuras subcorticales que están asociados a las emociones y a la motivación. Todos los comportamientos que están de alguna manera correlacionados con necesidades básicas, alimentación, comportamiento sexual, ciclo sueño-vigilia, etc. ¿Sí? Cuidado de la cría, en el caso del comportamiento maternal, todo lo que es procesos hormonales, ingesta de líquidos, homeostasis. Bueno,
Esas estructuras límbicas en su conjunto, el lóbulo límbico y en particular estructuras como la amígdala que se encuentran en la profundidad del cerebro, son las que se encargan de determinar si lo que sucede en el medio ambiente implica peligro o no. ¿Está bien? Discriminan, técnicamente hablando, lo que es apetitivo de lo que es aversivo. Si es apetitivo, yo puedo acercarme y lo más probable es que me acerque. ¿Mm? Ahora, si es aversivo, voy a generar comportamientos de evitación o de huida. ¿Mm? No es lo mismo que me salga a ladrar el perro de mi abuela cuando yo la voy a visitar, que seguramente viene moviendo la cola y me va a saltar, me va a lamer la cara, descontento que está, a que me salga a correr un perro totalmente rabioso y desconocido en un lugar que yo no tengo idea de dónde ando, en las sierras, ponele. Entonces mi reacción comportamental va a ser diferente porque la carga emocional de los dos estímulos es diferente. Entonces las estructuras límbicas, además de aportar el comportamiento en sí, en términos emocionales, interpretan la carga emocional del medio ambiente y la proyectan al lóbulo frontal una vez que se ha hecho ese proceso interpretativo de integración. Ah, esto es peligroso. Cuando la información llega al lóbulo frontal, el lóbulo frontal recibe de la corteza parietal dónde está el perro, ese que viene corriendo, y de la amígdala, por ejemplo, siempre a través del tálamo, en el caso de lo emocional, va a llegar a la corteza frontal siempre a través del tálamo límbico. Cuando llegue esa información, lo límbico, las estructuras emocionales, le van a estar diciendo a la corteza frontal de que ese perro es peligroso. La corteza parietal no me dice si el perro es peligroso o no, no me habla de la carga emocional, me dice el perro viene corriendo a 6 kilómetros por hora y va a estar al lado tuyo en aproximadamente 30 segundos. El parietal, entre comillas, es un calculador, ¿está bien? Hierático, pero el que dice que eso es peligroso es la amígdala y las estructuras límbicas en su conjunto. Entonces el frontal recibe información de lo sensorial, pero también recibe información de la carga emocional del medio ambiente, o sea que recibe de las áreas sensoriales integrativas y de las áreas límbicas, del terreno de lo motivacional. Como dije recién, la información alcanza principalmente en la corteza prefrontal, aunque lo más inmediato, cuando uno tiene que ejercer respuestas más inmediatas, la información también llega en forma paralela al premotor, al área motora secundaria, pero el prefrontal hace ese primer análisis global distendido que es proyectado a las neuronas del área premotora o motora secundaria, y estas a su vez hacen ya un plan tal vez más fáctico, más factible, y entonces eso es enviado en términos de comunicación a la corteza, a las neuronas de la corteza motora primaria, que son si consideramos el lóbulo frontal solamente, son las efectoras del lóbulo frontal, las neuronas de la corteza motora primaria. Y esas neuronas, que llevan la orden de qué es lo que hay que hacer, proyectan a los ganglios basales, al cerebelo, al tronco, a los núcleos, a algunos núcleos del tronco encefálico, como los motrices, y a la médula espinal, al asta anterior donde están las motoneuronas. ¿Está bien? O sea que el área motora primaria, una vez que el resto del lóbulo premotor y prefrontal han elaborado el plan y ordenado lo que yo voy a hacer, ahí entonces se da la orden desde el área motora primaria, pero involucra al resto de las estructuras que participan del sistema psicomotriz. Bueno. Respiramos hondo, seguimos. ¿Ve? Esto es un ejemplo, claro. Ve, acá está la corteza asociativa parietal, el área posterior de la corteza parietal, que es un área asociativa, que integra lo táctil con lo auditivo, con lo visual, ¿sí? Ahí uno, en la actividad de esas cortezas nos ayudan a ubicarnos en el espacio, a hacer cálculos, a las distancias, dónde me encuentro, si estoy boca arriba, de espaldas, ¿no? Me ubican, ¿tá? Si un auto toca bocina, yo sé que es de atrás o de mi izquierda, ¿tá? Bueno, todo eso que implica ya la parte cognitiva de ubicarse en el espacio, entender dónde estoy, a qué distancia, de qué auto, del perro, de lo que sea. Todo eso es acción parietal, básicamente. Entonces, cuando el parietal, asociativo, ¿no? Primario, ¿no? Asociativo parietal. Entonces, cuando la corteza parietal ha hecho esa actividad de integrar todo eso, como les dije, le informa, ve, a las áreas, en este caso, dorsolaterales, del prefrontal, las partes más posteriores, pegadito al área premotora, ¿ve?
y acá sale, acá al área celeste, al área premotora, una información, ¿ve? Al opérculo motor otra, ¿ve? Y acá ustedes ven que también va al cíngulo, va a la pared del medio del cerebro y contacta con estructuras del cíngulo medial, que son estas dos bolas violetas, que sobre todo participa esa región del cíngulo en comportamientos motrices que uno está aprendiendo por primera vez, o cuando son recientes, cuando uno no ha aprendido bien a manejar alguna máquina, un aparato, un celular, una fotocopiadora, lo que sea, que uno tenga que aprender a manejar, a andar en bici, a caminar incluso, ¿no? En esos momentos tan lejanos para nosotros ya, pero eso implica mucha también participación de la región medial de la corteza del cíngulo. Bueno, este es un ejemplo, como les digo, de uno de los lugares de aferencia del lóbulo frontal más característicos. Bueno, acá es la comunicación intrínseca. ¿Ven? En el primer plano ustedes tienen la corteza prefrontal y la corteza premotora. Ustedes ven cómo la corteza prefrontal proyecta la premotora, y en el esquema de la derecha ustedes ven ahora cómo la premotora proyecta a la motora o motora primaria. ¿Ven? Bueno, eso en cuanto a aferencias y organización interna, y como dije recién, es el área motora primaria la que se va a encargar de realizar las eferencias, o sea, las salidas del lóbulo frontal. Y eso genera básicamente dos vías, dos gruesas vías de salida. Una vía, una vía va directo a las motoneuronas de la corteza frontal de la motora primaria. Algunas neuronas emiten axones que llegan al extremo, con su botón terminal, a entrar en contacto con las motoneuronas. Esto es con las neuronas motoras que van a ir a generar el movimiento del músculo. ¿Está bien? Estamos hablando de una neurona del frontal a la médula, por ejemplo, para mover la mano, y otra neurona de la médula al músculo que mueve la mano. La estoy sobresimplificando porque es un paquete de neuronas de la corteza a la médula y un paquete de neuronas, y no a un músculo, sino a varios. ¿Está bien? La estoy sobresimplificando, pero quiero decirles que con dos vías yo puedo generar movimientos musculares partiendo de la corteza motora primaria. Esa vía se activa solamente en determinados movimientos, no es para cualquier movimiento. Esa vía se llama vía piramidal, y tiene que ver con proyecciones que denominamos córtico-espinales. O sea, las vías son córtico-espinales. ¿Por qué? Porque van de la corteza a la médula espinal. Las vías, los haces o tractos, tienen nombres compuestos. La primera palabra de ese nombre les dice de dónde sale la información, y la segunda palabra a dónde llega. ¿Está bien? Entonces, si yo digo córtico espinal, es porque va de la corteza a la médula espinal. Si yo digo espino cortical, es otra cosa totalmente distinta. ¿Ok? La información espino cortical asciende y por lo tanto es sensorial. En el sistema motriz, todas las vías terminan en espinal. Todas las vías, haces o tractos, terminan en espinal. La que viene de la corteza córtico-espinal se llama vía piramidal y está exclusivamente asociada a los movimientos de precisión, a los movimientos finos que requieren mucha precisión. No saludar, que yo hago así con la mano, no. Arreglar un reloj, una cosa chiquita, ¿sí? Mandar un mensaje tal vez, o sea, es un movimiento de precisión también, pegarle a las teclitas tan chiquitas, ¿no? Un café mal colado, ¿vieron? Cuando viene una buluquita del café que uno la detecta ahí, primero hay una sensorialidad, uno se da cuenta por el tacto de la lengua que hay una buluquita, pero luego hay un movimiento fino de poner la buluquita en la punta de la lengua y escupirlo. Aunque escupir no suena muy fino, que digamos tampoco, pero no deja de ser un movimiento fino, que ustedes no lo crean, ¿tá? Entonces, esos movimientos que requieren mucha precisión, los movimientos del mono relojero, dijera mi tío, la corteza no se lo delega a ninguna otra estructura del cerebro, del cerebelo, a ninguna otra estructura, la regula directamente, y se hace de esa forma. ¿Está bien? O sea que es una vía monosináptica con dos proyecciones básicas, una de la corteza a la médula y otra de la médula al músculo, directamente. ¿Ok? Esa es la vía piramidal. La vía extrapiramidal
es todo lo demás. Es tan amplio que es muy indefinido. No es un concepto que a mí me guste particularmente porque es muy general. Implica todo lo que no es piramidal. O sea que cuando la corteza motora primaria proyecta a los ganglios basales o proyecta el cerebelo, estamos hablando ya de vías extrapiramidales. Después el cerebelo y los ganglios basales van a proyectar a los núcleos extrapiramidales que mencionamos más arriba, que están en el tronco. Entonces, y los núcleos extrapiramidales son los que proyectan luego a las motoneuronas. Ese sistema extrapiramidal es multisináptico, porque requiere de muchas conexiones entre varias estructuras, antes de llegar a las motoneuronas. Y eso implica también, en términos funcionales, participación en comportamientos gruesos, trasladarse, caminar, nadar, ¿sí? Mantener el equilibrio, mantener la posición, corregir un movimiento cuando uno tropieza, por ejemplo, ¿sí? Ajustar rápidamente para no caerse. Todo ese tipo de cuestiones de movimientos más globales o de corrección están a cargo de las estructuras extrapiramidales, y esas estructuras extrapiramidales incluyen a los ganglios basales, al cerebelo y a los núcleos extrapiramidales del tronco, y todas las vías comunicantes son vías extrapiramidales que en cualquier caso han nacido de la corteza motora primaria. Eso no lo debemos olvidar. Tanto las vías piramidales como las extrapiramidales arrancan en las neuronas de la corteza motora primaria del lóbulo frontal. Ve, en el segundo párrafo yo hago una pequeña distinción que está bueno que la agreguemos, ¿no? Digo, la vía piramidal está representada por vías córtico-espinales, que son las que le mencioné, y también hay córticos troncales. ¿Por qué? Porque, como ya dije hace un rato, las motoneuronas que mueven la cara, la cabeza y el cuello, están en el tronco cerebral, no en la médula. ¿Está bien? Esas motoneuronas. Entonces, hay una vía piramidal que es córtico-troncal, ¿eh? Porque va a esas motoneuronas que se encargan de la cabeza o del cuello. En el ejemplo de escupir el granito de café mal colado, eso, ve, ahí hay las motoneuronas que están actuando ahí, están alojadas en el tronco cerebral. Si yo muevo la mano, las motoneuronas para el movimiento de la mano sí están alojadas en la médula, ¿ok? Entonces ahí la vía piramidal, la idea de la vía piramidal es que justamente va directo al contacto con las motoneuronas. Acá es donde hay un punto de discusión que yo les dije hace un rato con el núcleo rojo. El núcleo rojo, si bien es un núcleo que está en el tronco, el núcleo rojo recibe proyecciones directas de la corteza motora primaria y participa en la regulación de los movimientos finos de las manos. Es como un grupo de neuronas de refuerzo que tenemos particularmente los primates, que tenemos mucha habilidad manual. Y entonces esas vías participan, si bien son un intermediario entre la corteza motora primaria y las motoneuronas, no dejan de participar en los movimientos finos. Así que en algún sentido el núcleo rojo no es considerado un núcleo extrapiramidal, sino más bien un soporte del piramidal. Yo esto se los digo de paso, anecdóticamente no lo anoté aquí para no generar confusión o alguna contradicción con los libros. Entonces, como contrapartida, y como acabo de explicar, todo lo extrapiramidal incluye todo lo demás, lo que no va de la corteza a las motoneuronas directamente, aunque obviamente para que se ejecute el movimiento, así sea de saludar groseramente, yo necesito de las motoneuronas, o sea que los ganglios basales y el cerebelo, a través de los núcleos extrapiramidales, finalmente tienen como punto de salida el músculo, a través de la placa muscular. La motoneurona, la placa y el músculo. Entonces, ahí está la aclaración en el último punto. La piramidal es monosináptica, la extrapiramidal es multisináptica. Esto es un esquema de Heimer, Leonard Heimer, un hombre que ya falleció hace algunos años, tuve oportunidad de conocer personalmente, por suerte, vino a la Argentina, estuvimos trabajando, muy bueno, escribió un libro muy interesante, todo está en inglés como ustedes ven, pero yo ahí abajo les hice la traducción de qué significa cada una de las apostillas que ustedes tienen ahí, VG, basal ganglia, ganglios basales, ¿está bien? Etcétera. Tálamo, acá, bla, bla, bla. Pero acá tienen básicamente un esquema que resume lo que acabamos de decir. ¿Ve? Acá está la corteza cerebral, ¿ve? La vía o el tracto o el haz piramidal que va directo, ¿ve? A la cuerda espinal, ¿ve? O, como ustedes ven acá, al brainstem o tronco cerebral. ¿Ve? Entonces la vía piramidal va, pero directo a las motoneuronas. La vía extrapiramidal va, por un lado, a los ganglios basales,
por otro el cerebelo. Esto es paralelo, información paralela. Y estas dos estructuras luego proyectan a los núcleos del tronco, a los extrapiramidales, que luego proyectan a las motoneuronas. Pero a su vez, los ganglios basales y el cerebelo proyectan, retroalimentan información a la corteza cerebral a través del tálamo motriz. Ustedes recuerden que yo les dije que el tálamo participa en todas las funciones que vamos a ver, y no es una excepción la psicomotricidad. Entonces el tálamo, particularmente la región ventral anterior del tálamo, ventral abajo en el vientre, anterior, abajo y adelante del tálamo, esas neuronas talámicas reciben información de los ganglios basales y del cerebelo y lo vuelven a proyectar a la corteza a modo de retroalimentación del circuito. Eso pasa con todos los circuitos. Siempre hay un nivel de retroalimentación o de control de qué está sucediendo en las otras estructuras comprometidas, en este caso con la motricidad. Acá ustedes ven de gris, el autor mete extended amígdala, la amígdala sería, y el hipotálamo, que son dos estructuras límbicas que tienen mucho compromiso con la emocionalidad y también aportan a las estructuras del tronco cerebral la carga emocional, porque cuando uno pone cara de enojado, la cara a uno se le nota, y eso es porque uno en el movimiento de la cara está poniendo una carga emocional. En este caso de enojado, puede ser de susto, de alegría, o cualquier emocionalidad. Eso es porque justamente estas estructuras límbicas están participando en la motricidad, aportando la carga emocional, no organizando el movimiento, si yo voy a mover el músculo de tal forma o tal otra. Intervienen en términos de la expresión de esa emocionalidad a través del movimiento. Bueno, ¿cómo vamos? Faltan 700 cosas. Listo, vamos a cerrar acá, vamos a hacer dos videitos para que no sea tan largo.